Continuamos, alumnos del primer curso, cuarta sección, continuamos con nuestro análisis de la personalidad. Vamos con las teorías actuales. ¿Y qué tienen en cuenta estas teorías actuales? Vamos a ponerle mucha atención a los factores que definen la personalidad. Están los factores biológicos básicos, factores bioambientales, factores ambientales, patrones propios de la personalidad. Factores biológicos básicos, acá está la genética, por ejemplo, los genes. Los factores bioambientales, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso, es biológico, ¿verdad? También las hormonas, claro, el funcionamiento de las hormonas también afectan nuestra conducta, nuestra personalidad. Y los factores ambientales propiamente dichos, ¿verdad? Bueno, acá también hay que centrar la atención sobre la herencia, los factores maternos, prenatales. Muchos hablan de que la herencia es determinante en la formación de la personalidad y también los factores prenatales. O sea, uno va formando la personalidad ya en la etapa prenatal, antes del nacimiento. Y depende de la salud física, la salud emocional, el estado nutricional de la madre. El desarrollo neuropsicológico también tiene muchísimo auge, una tendencia bastante aceptada hoy día para explicar grandemente, ¿verdad? Cómo se forma la personalidad, cómo se procesa esta personalidad, ¿verdad? Y el aprendizaje por contigüidad, el aprendizaje instrumental y el aprendizaje vicario. Por contigüidad es por estímulo-respuesta, está explicado, está fundamentado en el condicionamiento clásico, el aprendizaje instrumental, que es el aprendizaje operante, el condicionamiento operante. El aprendizaje vicario dice que aprendemos por modelos. Vamos a ver un poquito este análisis de temperamento. El temperamento es la parte biológicamente determinada de la personalidad. El temperamento tiene que ver con reacciones primarias, reacciones básicas, intensas. Tiene que ver con reacciones emocionales también. Y también con los hábitos. Hábitos que lo tenemos inculcado, lo tenemos bien aprendido desde la niñez. ¿Cómo aprendemos estos hábitos? Bueno, evitación del daño, dice acá, por evitación pasiva. Por ejemplo, estas son costumbres ya. Por ejemplo, la evitación de daño quiere decir que nosotros desarrollamos un reflejo para la sobrevivencia, por ejemplo. Todos desarrollamos reflejos para la sobrevivencia. La búsqueda de novedad también, desarrollamos hábitos, costumbres por la búsqueda de novedad. Todo aquello que genere en nosotros un interés, curiosidad, a eso se refiere entonces la novedad. También adquirimos hábitos, aprendemos hábitos en relación social y por refuerzo social. Refuerzo social tiene que ver con los premios, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos costumbres positivas, generalmente recibimos halagos o recibimos premios, algún tipo de compensación. Muy importante esto. Acá vemos el paralelismo entre temperamento y carácter. Interesante. En el temperamento se ven reacciones automáticas inconscientes. En el carácter se ven los valores conscientes. El carácter es adquirido, está fuertemente influenciado por la sociedad, por los factores culturales. Incluso acá habla también de que el carácter es trascendente, ¿verdad? Vamos a ir analizando después lo que significa la trascendencia, ¿verdad? O sea, ¿por qué adquirimos adquirimos un carácter que nos permite relacionarnos con las personas, que nos permiten adaptarnos al ambiente? Porque pensamos también que podemos trascender en la vida, o sea, dejar un legado,
dejar enseñanza para otros, ¿verdad? Por eso habla de trascendencia. El temperamento tiene que ver con hábitos primarios, ya dijimos, con reacciones primarias. Y tiene que ver, acá justamente nos agregan unos términos que habla de reacciones automáticas e inconscientes. Y sí, porque a veces uno tiene impulsos. El impulso forma parte del temperamento. Aquello que tiene que ver con la agresividad, aquello que tiene que ver con lo más primario del ser humano está dentro del temperamento también. Acá analizamos un poco más el carácter, aquella parte de la personalidad que se origina de la interacción entre el temperamento y el medio ambiente. Se influye de forma moderada por el aprendizaje social y las expectativas culturales sobre el rol social en relación con la edad, ocupación y otros factores. Acá vemos también un poco más lo que es digamos, la relación entre temperamento y carácter. Hay una relación fuertemente entre ambas, ¿verdad? Ambas configuran nuestra personalidad. Acá vemos algunos términos que quiero que empiecen a, digamos, a asimilar, a prestarle atención. Está el eje intrapsíquico y también está el eje ambientalista. Intrapsíquico quiere decir todo aquello que desarrollamos muy dentro nuestro. Y también está el eje ambientalista, aquellos aspectos de la personalidad que nosotros, que han sido influenciados por el ambiente. Está el eje ideográfico, el eje nomotético, está el eje emocional y el eje cognitivo. Vamos a ir viendo qué significa esto. El eje intrapsíquico y el eje ambientalista. Miren un poco. Lo intrapsíquico pone énfasis en los determinantes de la conducta, determinantes genéticos. Basa su explicación en variables internas propias del sujeto. El eje ambientalista pone el acento en variables situacionales o contexto social como causa. A veces, por factores ambientales, nosotros demostramos tal o cual conducta, ¿verdad? Entonces, ahí habla, por ejemplo, de que las variables situacionales tienen mucho que ver en la expresión y manifestación de la conducta, o sea, la manifestación de la personalidad. Acá también tenemos el eje ideográfico, el eje nomotético. Lo ideográfico tiene que ver con la propia historia, es comprensiva, es histórica, se basa en la vida, en la unicidad de la persona. El método nomotético tiene que ver con características que encontramos en una población, tiene que ver más con una orientación estadística. Aquello que tiene que, o sea, que nosotros nos comparamos con los demás. Todo aquello que se considere normal, o sea, que pertenecemos a una estadística. Entonces, de acuerdo a eso se desarrolla nuestra personalidad, de acuerdo a esa estadística, ¿verdad? Y ustedes saben eso, ¿verdad? Dentro de un contexto cultural, muchas cosas son consideradas, entre comillas, normales y anormales, ¿verdad? Y generalmente eso tiene que ver con unos fundamentos estadísticos. El eje emocional y el eje cognitivo son grandes constructos de la formación de la personalidad. El eje emocional, énfasis en aspectos irracionales e impulsivos. Y el eje emocional en sí, que tiene que ver también con emociones positivas también, no solamente acá hace más énfasis a los irracionales, ¿verdad? A los impulsivos. Pero son súper importantes, son constructos importantes donde se forma la personalidad. Y está el eje cognitivo, énfasis en categorías mentales, esquemas o planes, el pensamiento en sí. Este gráfico quiere, digamos, que nosotros nos fijemos un poco en esta interacción. Acá hay unos constructos que interactúan entre sí. Nuestra personalidad está grandemente formada por la cognición, por la organización de pensamiento que nosotros desarrollamos durante toda la vida. Generalmente tenemos un análisis nomotético de la conducta, o sea, sí o sí nos comparamos con los demás, o sea, nos comparamos con una población. Y también tenemos procesos psíquicos causales, o sea, internos propios de la persona. Está fuertemente influenciado en nuestra personalidad
disculpen, la herencia y el ambiente influyen en la personalidad. También tenemos un componente emocional muy fuerte y un componente conductual también. Porque nosotros, de nosotros sentimos emociones, alegría, sentimientos, pasiones. Esas emociones, esas pasiones generan conductas, generan una manifestación externa y observable. Entonces es una interacción, una interrelación de varios componentes cuyo producto final es la personalidad. Estos temas los vamos a ir ampliando en nuestras clases de retroalimentación. Entonces, no se preocupen si algunas cosas no entienden o tenemos que explicar un poco más, los vamos a ir analizando, vamos a ir desglosando cada parte que más les interese. Y con esto también, con esto vamos terminando con los constructos psicológicos mediacionales. Bueno, estos son, digamos, un sistema, es una secuencia mucho más conocida, ya que hay un estímulo y que el organismo genera una respuesta, ¿verdad? Que sí o sí, ante un estímulo, las personas generan respuestas, generan reacciones. Y bueno, entonces acá terminamos, con esto terminamos y como les dije, vamos a estar retroalimentando más sobre los componentes de la personalidad. Estaremos en contacto, mucha suerte y bendiciones.